¿no? Para los que 3 viven. DIN. Amigos y amigas de Cotibalú, tengan un saludo fraterno en este programa. Fíjese que hoy hemos convenido en dialogar con quien fue ministra de Educación, Flor Pablo. Ella es candidata a la vicepresidencia por el Partido Morado, pero también es candidata al Congreso con el número 3 por Lima. Saludos, señora Flor Pablo, un gusto saludar desde Cotibalú. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio, a todos los que nos están oyendo, nos están viendo a través de acá de la señal de Cotibalú. Realmente un honor para mí estar con ustedes. Usted es ancachina. ¿En qué distrito nació? Sí, yo soy de Ancash, yo soy de un distrito que se llama San Marcos, que está ahí al costadito de Chavín, en la zona del Callejón de Conchucos. Ese es mi pueblo, bueno, de mi familia, mis papás, toda mi familia es de Ancash, y también un poquito de mis raíces son de Huánuco, así es que soy entre huanuqueña y ancashina. En esa zona se habla el quechua. ¿Usted Sí, domina el quechua se entonces? habla el quechua, entiendo muy bien. Ahí hablo también con mi abuelita, con mi familia. De hecho, que me fluye más cuando estoy en el ambiente familiar y tengo que seguir practicando para una mayor fluidez. ¿A qué edad vino de Ancash a Lima usted? Yo llegué a Lima a los 5 años para cumplir 6, a entrar a primer grado. Recuerdo mucho eso. A Caraballo, tengo entendido. ¿No sufrió discriminación? Bueno, como todo extraño que llega a una tierra que no es suya, yo llegué pues hablando quechua, entendí un poquito castellano, con mis costumbres, mi forma de vestir, todo pues de mi tierra, como puede venir alguien de la sierra de Piura, ¿no? De Huancabamba a Piura, y claro, ¿no? Siempre hay, cuando a uno lo ven diferente, lo ven provinciano, provinciana, hay estas miradas, estas expresiones, ¿no? Pero yo siempre menciono que quien me salvó la vida, voy a decir, fue mi profesor de primaria, que también era, miren suerte, era ancashino, me hablaba en quechua, eso hizo que en Lima recibiera de alguna manera educación bilingüe, mire, y eso fue muy bonito. Y justo hoy día que están reiniciando las clases, estaba pensando en eso, ¿no? Los maestros, la gran responsabilidad que hay de acoger a nuestros niños, a nuestras niñas, ahora con más desafíos todavía de la educación a distancia. Y bueno, creo que la educación es muy transformadora, ¿no? El maestro cumple un rol fundamental, puede ser esa persona que nos cambia totalmente nuestra vida y nuestro rumbo también. Y a eso iba, porque usted ingresó a la San Marcos, estudió educación y luego llegó a ser ministra de educación. Sí, bueno, no, yo vengo de una provincia, llegué a Lima a un asentamiento humano, vamos a decirlo con todas sus letras, no había agua, no había luz, como comenzamos muchos provincianos de nada, ¿no? Y a un colegio público que también era de esteras, mi colegio 2025, de ahí fui a la secundaria, a un colegio público también, parroquial, luego la universidad, y me hice profesora porque justamente sentí en la educación esa fuerza que transformó mi vida, ¿no? Me hice maestra con esa ilusión de yo también de ayudar a otros niños. La vida me fue llevando del aula, fui capacitadora, fui avanzando, y la verdad, uno no dice, pues quiero ser ministra, ¿no? Uno solamente, en mi caso, querer servir, hacer bien las cosas, y las oportunidades se fueron dando, y mire, y donde me haya puesto la vida, yo siempre con esa vocación, con ese cariño por la educación, ¿no? Por mi propia experiencia de vida. Usted fue ministra de Educación, a ver, hasta el 2020, tengo entendido. Sí. ¿2019-2020? 2020, sí, de marzo 2019 a febrero 2020. Y mi último día de ministra fue justo en Piura. Por eso lo recuerdo mucho, en el distrito de Santa Sara. Me parece una escuela que fui a visitar, que estaba en el plan de reconstrucción. Y también por todo eso, la verdad, decidí entrar a la política, ¿no? Una gran frustración no poder hacer más, que todo el tema de la reconstrucción con cambios, nuestras escuelas, no se puede agilizar más, la alimentación a secundaria que tanto insistía, no se daba,
Entonces llegué al convencimiento que tenía que dar un paso más, entrar a la política, querer apostar a ser gobierno, estar en el Congreso para poder ayudar más a nuestra gente. Entonces, su experiencia como ministra de Educación, me imagino que ha ayudado a que el plan de gobierno del Partido Morado tenga en educación propuestas firmes. Nosotros también creemos que la educación es el motor del desarrollo en todo sentido, incluyendo el económico para un país. ¿Dónde está lo fuerte de la propuesta del Partido Morado en educación? Mire, por un lado, es una mirada integral, porque algo que tenemos que convencernos es la educación no viene sola, tiene que venir con alimentación, con salud y con bienestar, con soporte emocional, con todo el tema de salud mental. Pero le menciono algunas áreas. La primera infancia, por ejemplo. ¿Qué estamos planteando nosotros? Tener el servicio para los niños menores de 3 años con el programa Cuna Más, implementarlo aún más en términos de más jornada, para que las familias puedan dejar a sus niños en un espacio seguro y con todos los servicios ahí para nuestros niños los más pequeñitos. Y luego el otro tema es hoy día se han retomado las clases, terminar toda la distribución de las tablets, no solamente a la zona rural, sino también a la zona urbana, que no ha llegado, toda la zona urbana periférica de todo el país. Ahí en Piura hay varias zonas que no han recibido, que llegue la tablet con conectividad para nuestros estudiantes. En la secundaria técnica, y en la educación superior técnica también para nosotros es una prioridad. Me quiero detener un momentito en lo de la primera infancia, porque para nosotros es de significado prioritario. O sea, si no se trabaja en primera infancia, ¿cuándo lo entenderemos, por Dios? Es bien complicado luego continuar. Así es. En la primera infancia, ustedes prevén que en esos primeros años se necesita al personal más especializado que se podría tener en el sector educación, porque aquí en el Perú parece que hacemos las cosas al revés, más bien. Tenemos a los más especializados en universidad, cuando parece que debería ser al contrario. ¿Ustedes han previsto eso en su plan de gobierno? Sí, y no solamente los más especializados, sino que sea multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos a profesores, a psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, equipos que puedan trabajar con las familias. Nosotros ahí estamos planteando, por un lado, las cunas de jornada completa, pero también las visitas domiciliarias. Usted bien señala, la primera infancia es como cuando uno quiere construir su casa y tenemos que hacer buenas bases, porque en la primera infancia se juega el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, es la base del desarrollo de nuestra personalidad. Ahí se da el apego. ¿Qué quiere decir? Para ser personas seguras, tenemos que sentirnos queridos, protegidos por papá, por mamá, por los abuelitos, quienes estén al cuidado de nuestros niños más pequeñitos. Entonces, para nosotros es fundamental la primera infancia porque es donde tenemos que sembrar todas las capacidades para esas futuras generaciones. Y para eso necesitamos que estén vacunados, que estén alimentados, que reciban sus alimentos fortificados, sus nutrientes, lo que tengan que recibir en términos de desarrollo físico, pero también tan importante como lo físico es el desarrollo emocional, y para eso hay pues una serie ya de estrategias que se han avanzado en el país. Lo bueno es que en primera infancia no estamos en cero. Las regiones, el mismo Piura, hay experiencias muy, muy bonitas, interesantes, pero ¿qué necesitamos? Que el mayor apoyo del Estado y financiar las experiencias también regionales. Esa es otra característica de nuestro plan de gobierno. Nosotros creemos que hay que descentralizar, que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera que lo hemos venido haciendo. Incluso la alimentación tiene que corresponder pues a los alimentos que hay en la zona, hay que comprarle a los pequeños productores. En educación todo se conecta con las familias, se conecta con las oportunidades productivas. Y bien dice usted, ¿para qué nuestros niños, formándolos bien, van a ser buenas personas, buenos ciudadanos y también van a poder producir? Tiene que ver con la productividad también. En el plan de gobierno del Partido Morado en tema de educación también se contempla, estoy leyendo, beca 18 para los huérfanos del COVID. ¿Nos explica, por favor? Sí, mire, todo pasa por algo. Digo, yo estaba hace un mes también internada, como muchos peruanas a causa del COVID, ¿no? Y algo que para mí fue muy duro
en ese momento yo pensaba en mis hijos, ¿no? Como todos los papás, las mamás, la familia, que uno se queda, ¿qué va a hacer de mis hijos? Y a Julio Guzmán, que también vamos en la plancha, le pasó lo mismo, ¿no? Claro, él no estuvo tan grave. Y cuando salimos de esta situación conversamos, qué difícil, y ahí salieron dos ideas. Una es la pensión de orfandad. Todos los huérfanos tienen que recibir hasta que cumplan los 18 años, la mayoría de edad, una pensión de orfandad, porque si no vamos a condenarlos, no solamente a haber perdido a sus padres, sino al atraso, a no poder avanzar. Y lo otro es la beca 18 gratitud, es decir, asegurarles que puedan tener la educación superior los hijos de toda la primera línea, profesores que han partido, cuántos maestros, colegas, médicos, enfermeras, bomberos, policías, militares, todos los que han estado trabajando en la acción, producto de eso se han contagiado y muchos han fallecido. Entonces, esos son nuestros planteamientos, además de algo que no tenemos todavía ahorita, un plan de rehabilitación. No se habla mucho del post-COVID, pero porque también estamos aprendiendo a enfrentar esta enfermedad luego de superarla. Entonces, sí estamos planteando un programa de rehabilitación, porque quedamos con una serie de secuelas y nos tiene que cubrir ese plan, tanto el seguro como el Ministerio de Salud. Y ahí nosotros en salud planteamos que el servicio sea integrado, que no importa tú con quién estás afiliado, puedas atenderte en el más cercano. No es que yo soy asegurado, tengo que esperar ir a la distancia a mi oficina de salud, sino que me pueda atender, si está más cerca la posta, en el centro de salud, en la posta médica de mi comunidad, ¿no? Entonces nuestro planteamiento en salud es integrar, que sea una sola unidad y no como ahora que está separado por ministerios. Exministra Flor Pablo, fíjese, cada año egresan de secundaria 500,000 de adolescentes, ¿no? 500,000 adolescentes. Así es. Pero nosotros observamos una cosa curiosa. Nos han metido en la cabeza, y nos hemos metido en la cabeza, que todos tienen que ir a la universidad, que toditos tienen que ir a la universidad. Y claro, solamente el 30% accede a la universidad por diferentes razones. Hay chicos y chicas que se frustran por eso, creen que ya terminó la vida. Entonces, no sé si ustedes contemplan la necesidad de escuelas técnicas, o sea, masificar lo técnico que es tan necesario para un país. ¿Cómo hacer ese equilibrio entre lo uno y lo otro? Ayúdenme, por favor, con esa propuesta, si es que acaso la tiene el Partido Morado, si es que la ha reflexionado, por supuesto. Sí, mire, como usted dice, es cierto que ahora tenemos solamente de cada 10, 3 van a la educación superior. Igual nos parece poco. También los países, incluso los países que tienen más educación superior, su tope es 8. No es que los 10 todos van a la educación superior. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Es que nuestros adolescentes tengan un proyecto de vida. Podrán ser algunos, podrán no irse a la educación superior, pero van a ser emprendedores, van a ser técnicos. ¿Y para eso qué necesitamos? La secundaria, y eso ya es una conclusión a la que hemos llegado. Cuando estaba de ministra comenzamos a impulsarlo, pero también para eso necesitamos más financiamiento, que es otro tema que luego hablaremos. La secundaria tiene que ser técnica, pero la variante técnica tiene pues, que depender, por ejemplo, si estamos en una zona donde hay agroindustria, las carreras tienen que corresponder a las necesidades y oportunidades de la zona. Si es una cuenca lechera, dependiendo de cada una de las características, ¿no? de cada lugar. Entonces, la secundaria técnica para nosotros es muy importante y necesitamos más técnicos. Por eso es que nuestro planteamiento son los institutos. Tenemos que fortalecer los institutos con, uno, licenciarlos. Es decir, que así como las universidades se han licenciado, todos nuestros institutos tengan que licenciarse para cumplir con las condiciones mínimas para que puedan dar una buena educación. Así es que ese es nuestro planteamiento y sobre todo trabajar mucho en la secundaria, los proyectos de vida, trabajar mucho las habilidades sociales, las habilidades de emprendimiento, porque tenemos que también, como usted dice, cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? Mientras cada persona sea un proyecto y cumple ese proyecto de vida, cada persona nacemos con un talento. Hay cuántos jóvenes que nacen
con esa disposición, habilidad para el deporte, para el arte, y a veces en las familias, en la escuela está pues en la cabeza de todos, tiene que ir a la universidad para hacer tal o cual. Está muy bien, tienen que estudiar, tienen que avanzar, pero cada uno también desde sus propias fortalezas, desde esas habilidades con las cuales hemos venido. Todos a este mundo venimos con una habilidad. Eso es algo que también en el plan educativo del partido está muy fuerte, ¿no? No trabajamos solamente para aquellos 20% o de cada 10 alumnos, 2 que van avanzando, sino para todos. Y ahí la inclusión es muy importante. Nosotros tenemos un eje para todos nuestros niños, las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que tienen también que lograr sus proyectos. Sí, pues nos han metido en la cabeza que también todo es matemática y comunicación, matemática y comunicación. A propósito... Hay que valorar todas las habilidades. Sí, la ley de reforma magisterial, ¿cree que se debe mejorar? Sí, mire, la ley de reforma, yo en primer lugar decir que es una de las reformas importantes, dada el año 2012, que unificó al magisterio, puso el tema de la meritocracia, y siempre diré, la meritocracia tiene sentido, ¿por qué? Porque nos exige una mejora continua, ¿para qué? Para mejorar nuestro desempeño para nuestros alumnos, para mejorar los aprendizajes. ¿Qué está pendiente? Y lo he planteado en la reforma legislativa. Tenemos que actualizar nuestra ley de reforma. Especialmente creo que hemos aprendido en este tiempo que tenemos que medir al profesor no tanto por los papeles, sino tenemos que evaluarlo por su desempeño, el trabajo que hace en el aula. Entonces ahí tenemos que mejorar algunas cosas, tenemos que poner más políticas de bienestar para los maestros también. La ley de reforma tiene que ser una ley promotora del desarrollo docente. Y creo que ese elemento falta todavía fortalecerlo, y por eso sí creemos que tiene que seguir y tiene que ser fortalecida en aspectos de bienestar, en aspectos de evaluación docente, y por supuesto, con el tema de los maestros, ir avanzando en su mejora remunerativa, ¿no? Recordarán los profesores, en la época que fui ministra, una de las cosas que conversé con el premier cuando me ofrecieron ser ministra, el premier Salvador Solar, fue preguntarle, y luego con el presidente en ese momento, fue preguntarle cómo podíamos hacer con los aumentos, y se acordó y se cumplió 200 soles anuales de aumento al piso salarial. Yo lo encontré en 2.000, lo dejé en 2.400. La idea era este año pasar a 2.600, ya no se ha podido por la pandemia, pero esa es una ruta de mejora que tenemos que recuperar. Nuestros maestros no pueden pues estar urgidos por lo económico, tienen que tener condiciones de bienestar, de comodidades, para poder también dedicarse con tranquilidad a los estudiantes. Pero también siempre diré que las condiciones materiales no son las que nos tienen que tener motivación. Los profesores tenemos que seguir, así como tiene que seguir el esfuerzo del Estado por mejorar los sueldos, igual los profesores tenemos que seguir respondiendo a nuestros estudiantes. Usted fue ministra de Educación, ¿también fue profesora de aula? Sí, yo he enseñado en primaria los primeros años de mi carrera. No fueron, he trabajado en aula un poco más de 3 años, y luego ya mire, y fue interesante, porque no es que yo no quisiera el aula, sino alguien me dijo, ¿y qué tal si ahora nos ayudas con unas capacitaciones? Y así comencé y me fui, pero siempre cercana al aula, a los maestros, a las capacitaciones. Sí, y lo preguntaba, ¿sabe por qué? Porque claro, ser maestro de aula te ayuda mucho a comprender lo que se vive en el aula. Yo no soy docente, pero he visto a muchos especialistas que les plantean cosas a los docentes de aula que no se puede, o sea, así de simple. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque estoy viendo que en su plan de gobierno el Partido Morado propone la creación de la Defensoría del Maestro. No sé si tiene relación con lo que estoy hablando o tiene otro objetivo, crear una Defensoría del Maestro. ¿Me explica, por favor? Le voy a comentar. Nosotros estamos planteando una defensoría. ¿Por qué? Porque lamentablemente, así como hay profesores que efectivamente, pues, lamentablemente, ni siquiera creo que hay que llamarlos profesores, que cometen una serie de irregularidades, y personas que se han equivocado de profesión y hay que aplicar ahí la ley. Así hay profesores, directores muy buenos, que lamentablemente, a veces por conflictos en los colegios o por situaciones en la SUGEL, simplemente de que quieren perjudicarlos, los han denunciado y los tienen, la verdad, atormentando con una serie de acusaciones.
¿Y qué hemos visto? El profesor no tiene cómo defenderse. El buen maestro que hace bien las cosas está con denuncias, a veces por haber hecho bien su trabajo y otras veces injustamente, simplemente porque se les ocurre. Entonces, por eso es que estamos pensando en una defensoría. ¿Por qué? Porque el profesor, ¿cómo? Imagínense, hay casos, voy a contar así ya de las cosas que conozco, por ejemplo, denunció a un corrupto y ese corrupto que con sus recursos, con su abogado, lo termina denunciando al director que hizo la denuncia ante la UGEL. Entonces, aquí ya, ¿quién se va a animar a denunciar a un corrupto, una persona que comete actos en contra de la educación, de la administración, si no tiene un apoyo del Estado? Entonces, la defensoría es para que estos maestros que con justicia hacen las cosas bien, puedan ser defendidos con abogados, y esta defensoría funcionaría en cada una de las regiones, de las provincias, para que los maestros buenos tengan un respaldo del Estado. Ese es el propósito de la defensoría, y por supuesto una serie de derechos que también muchas veces no se les defiende. Ahí van a tener un apoyo con abogados y con personal para que puedan tener ese respaldo. Correcto. Es ministra Flor Pablo, la última inquietud. Fíjese. ¿Qué plantea el Partido Morado frente a lo siguiente? Y le voy a decir por qué tengo preocupación con la siguiente pregunta. Porque he escuchado a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con un discurso sobre el enfoque de género que da miedo, porque significa, según mi opinión, un retroceso para el país. Y anoche escuché también a Leonel Lescano y con cierta preocupación me quedé al escucharlo. Y por eso quiero preguntarle si ustedes en el Partido Morado tienen o plantean un programa de educación sexual integral con enfoque de género e intercultural. Y si fuese así, ¿qué planteamiento tienen al respecto? Sí, mire, nosotros en nuestro país tenemos que reconocer lo que vivimos en una cultura machista. Una cultura machista que nos pone a las mujeres para un lado, en situación de inferioridad, hay que decirlo, porque nosotros acá no queremos pues que las mujeres estén por encima de los hombres, ni es que vamos en contra de nadie, simplemente que desde nuestras particularidades podamos las mujeres y los hombres tener las mismas oportunidades, que nuestras niñas puedan ir a la secundaria, puedan ser profesionales, si quieren dedicarse a la ciencia lo hagan, las oportunidades en igualdad, y también el respeto a todo tipo de diversidad, porque también yo siempre me han escuchado los profesores decir, no podemos permitir que nuestras escuelas sean lugar de discriminación, y por ninguna razón, ni por nuestra condición ni, socioeconómica, ni por nuestro color de piel, ni por nuestra diversidad sexual. Dicho esto, hay partidos que lamentablemente no tienen esta misma visión. Está el señor López Aliaga y varias de sus candidatas, la candidata a la vicepresidencia, que está ostentando el mismo cargo que yo, sus candidatas al Congreso, donde hay una visión lamentablemente ya de la época medieval, diría yo, de un retroceso y una visión que no corresponde. Claro, ellos alegan que esa es la visión de la iglesia. Mentira, hay una iglesia progresista, una iglesia que hace rato da un lugar a las mujeres. Y el señor Lescano también, lamentablemente, viene pues de una cultura muy machista y lo expresa, ¿no? Uno no puede pues hacer lo que no es, ¿no? Y ambos, creo que uno es más peligroso, definitivamente, el señor López Aliaga, y nosotros lo hemos dicho con todas sus letras. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos en una educación igualitaria, en una educación ciudadana, en una educación para mejores personas. Y ahí planteamos dos cosas. Una, como usted bien señala, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, pero como siempre hay fuerzas en el Congreso que no quieren, lo que estamos planteando es que ese programa sea creado por ley. Que es el programa, porque han existido los programas, pero entre gobierno y gobierno se han ido bajando con el cuento de que la educación sexual integral no hay que hacerlo, pervierte a los niños y demás, cuando no, hay que hacerlo con enfoque intercultural, de acuerdo a la edad. ¿Por qué? Porque las cifras de violación y de embarazos cada año crecen. Muy bien, le voy a pedir a producción que nos regale por favor unos segundos porque llegan dos preguntitas muy, muy puntuales. Dice, pregunta sobre el tema género, que ya lo está respondiendo, y dice, ¿y el juicio a los funcionarios sobre los textos escolares? Yo ignoro, esta última parte la ignoro. Discúlpame, compañera, que nos ha enviado la pregunta, y te agradezco un montón por el envío. Dice, pregúntele por favor a la señora Flor Pablo sobre el juicio a los funcionarios sobre los textos escolares. ¿Qué piensa el Partido Morado sobre eso? ¿Usted conoce el tema? Claro que sí, yo lo conozco. Usted recordará que cuando yo llegué al ministerio, saltó el escándalo de los textos. Saltó el escándalo de los textos, y ahí
inmediatamente, además con toda la fuerza fujimorista, pues que ya quería eliminar los textos, se comenzaron incluso a quemar textos en algunas regiones, se quería aprovechar el momento. Nosotros formamos una comisión con muchos expertos y se identificó que habían errores, es cierto, de control de calidad en pies de página. Se acordarán que mandamos incluso a tachar, porque lamentablemente habían error en la fuente, había un problema de control de calidad. Cuando ocurre eso en el Estado, se inician procesos administrativos y de investigación. Y esos procesos tienen que seguir, pero lamentablemente, ya por toda la influencia alrededor del tema, de satanizar el tema de la educación sexual, ya se ha penalizado este asunto, se ha ido a la vía penal. Pero en realidad acá hay un tema de orden administrativo, que efectivamente así funciona en el Estado, quienes se equivocaron tendrán yo también soy funcionaria pública de años, tendrán que asumir sus responsabilidades, pero no podemos penalizar esta situación como algunos desearían, que son los opositores realmente de estos enfoques más progresistas, que no es otra cosa que buscar una educación más igualitaria, de respeto a todos. Muy bien. Jorge pregunta, ¿cuál es su opinión con respecto al SUTEP, señora Flor Pablo? El SUTEP, yo siempre he podido conversar con mis colegas en los gremios. Cuando he sido directora regional nos hemos puesto de acuerdo y ahora más que nunca con la pandemia, y yo lo he dicho en varias oportunidades, no podemos darnos el lujo de entrar en conflictos. Tenemos que llegar a consensos, trabajar de la mano, porque estos 5 años que vienen tenemos que estar los maestros, los gremios, las familias, toda la sociedad de la mano, porque está en juego nuestras generaciones. Ahora de repente por la salud vemos todo lo difícil que está pasando, pero si en educación no nos unimos, lo que vamos a tener es pérdida de talentos, pérdida de capacidades de nuestros niños. Ya la situación está muy difícil, ya vamos por el 2º año de educación a distancia, no todos acceden de la misma manera, algunos están dejando la escuela, y esos son los temas que nos tienen que unir, y yo confío que el gremio, que el magisterio, porque lo están haciendo. Hoy día han retomado las clases, todos los maestros viendo la forma de conectarse con sus estudiantes. Ese es el espíritu, y creo que la pandemia nos tiene que unir y generar consensos para avanzar. Siguiente y última pregunta, entiendo. Enrique dice, ¿qué piensa el Partido Morado sobre el programa Servir, que es una tapa de corrupción que limpia funcionarios corruptos de las UGELes y la DREC del país? Servir está plagado de personas presuntamente corruptas. Bueno, ¿qué piensa el Partido Morado del programa Servir? A ver, Servir no es un programa. Servir es una institución que mira todo el tema del personal, y hay una reforma pendiente en nuestro país. Así como en los docentes hablamos de la meritocracia, en la administración pública, ustedes lo saben y eso pasa en todo el país, todo es a dedo. Entra un funcionario, trae, ojalá solo cambiara y trajera buenos profesionales, trae a la familia, trae al que ni siquiera a veces sabe, y eso tiene que acabar. ¿Y eso cómo acaba? Cuando en nuestro país implementemos el servicio civil, es decir, que todos los cargos sean por concurso, realmente entre la gente que tiene las competencias, que cumple los requisitos para hacerlo. Y claro, Servir también maneja una parte de las apelaciones, y a eso me imagino que se refiere quien nos ha escrito, que muchas veces pues no salen los resultados como se quisiera, eso también hay que revisarlo, pero también hay, en este tema de recursos humanos hay mucha corrupción. Yo he visto en el mismo caso de Piura, directores, gente muy buena, que con un trabajo excelente, pero claro, como necesitan el puesto para un conocido, les abren un proceso, los denuncian y los sacan. Esas cosas son las que hay que corregir. Hay que preocuparnos porque en el Estado estén los que quieran servir, porque ser funcionario público no es el cargo, es esa actitud, disposición para servir al otro, es de los cargos que tienen que ser gente profesional, pero con una disposición al servicio social, al servicio educativo, en este caso en educación, y creo que eso es lo que hay que insistir, y cada vez que nuestros funcionarios sean más profesionales. Muy bien. Flor Pablo, ex ministra de Educación, candidata a la vicepresidencia por el Partido Morado, candidata también al Congreso de la República con el número 3 por Lima. Le agradecemos haber dialogado con Cutibalú de Piura y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Apostar por el Partido Morado, un partido que, como siempre lo digo, piensa en el desarrollo social, en el desarrollo económico y en la educación, porque lo más importante que podemos hacer es invertir en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. La educación es el gran transformador social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Esto es Otras Miradas en Cutibalú. Hacemos la pausa respectiva. Regresamos con el programa.
Hasta pronto.